Hermanos, como nosotros sabemos sobre el principio, ¿no?, de la creación, sabemos que todo era perfecto, ¿verdad? Nosotros entendemos que todo era perfecto. Cuando Dios creó, porque Él creó perfecto. Todo lo que Él hace es perfecto, ¿no? Allí no había, nosotros podemos imaginar cómo serían, ¿no?, los animales que podían convivir todos juntos, ¿no? No había esos espinos que vamos ahora ahí en cualquier sitio, nos enganchamos, se rasga la ropa, no, era todo así perfecto. Tampoco hacía falta matar para comer, ¿verdad? No hacía falta, ¿no? Nosotros entendemos que, según el Génesis, no comíamos carne. Ahora nosotros deseamos una barbacoa, ¿verdad? Era todo perfecto, ¿no? No teníamos estos anhelos. Nosotros podíamos convivir juntos. De hecho, entendemos, y es lo que pone en la Biblia, que nosotros, el hombre ha sido creado a la imagen y semejanza de Dios, ¿no? O sea, que era todo perfecto. Por lo tanto, a la imagen y semejanza de Dios, quiere decir que no había maldad. No había maldad en el hombre. ¿Podéis imaginar en esto que no había maldad? Pero entonces el hombre cayó. Y desde su caída entró el pecado. No es así que nosotros entendemos en el hombre. Entonces su mente cambió. Lo que era perfecto, ahora ya no era tan perfecto como creó Dios. Y el hombre, en vez de confiar en Dios, porque el hombre fue creado para adorar a Dios, ¿no? Y en vez del hombre confiar en el Dios creador, confió en sus propias fuerzas. A partir de entonces, el hombre confía en sus propias fuerzas, ¿no? Y el hombre pasó a luchar por su propia cuenta, luchar por adquirir cosas, sobre todo, porque si nosotros nos ponemos a pensar, todos luchamos por conseguir algo, pero en general, Dios no está dentro de esta ecuación, porque la mente del hombre ya está cambiada. Hay un fallo ahí. Entonces, no es solo que el hombre trabaja y lucha para conseguir cosas, sino que ahí entra la avaricia, la envidia, ¿no?, la maldad, para conseguir bienes. Muchas veces el hombre tiene que hacer cosas totalmente abominables hacia los ojos de Dios. Eso no estaba dentro de los planes de Dios. Éramos perfectos en el principio. De hecho, mira, Pablo dice en Romanos capítulo 3, el versículo a partir del 10, dice, como está escrito, no hay justo, ni aún uno, hermanos, ni aún uno. Y sigue, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. También David dijo en el Salmos 14, versículo 1 y 2, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y David sigue en el versículo 2 y 3. Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscaba a Dios. Todos, no algunos, dice, todos se desviaron, a una se han corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Después de la caída del hombre. Hermanos, nosotros tenemos 1000 motivos para ser agradecidos a Dios. Pero 1000 motivos. Porque a pesar de nuestra torpeza, como estamos viendo aquí, lo que pasó desde el Génesis hasta que Cristo venga, la torpeza del hombre, a pesar de esta torpeza, de esta desviación, de este pecado, Dios nos ha bendecido. Dios nos ha bendecido porque su misericordia es demasiado grande. A pesar de nuestra torpeza,
Dios envió a su Hijo Jesucristo para morir en la cruz por nosotros, para pagar nuestros pecados. Eso nosotros entendemos muy bien. A través de la sangre derramada de Jesús en la cruz, nosotros somos limpios, como hemos oído en la escuela dominical. Nuestro pecado ha sido borrado por medio de la sangre de Jesucristo. Amén, hermanos. Pero el hombre natural, aquel hombre caído, aquel hombre que rechaza a Cristo, sigue sin tener la bendición de Dios. Su mente está cerrada y por eso sigue luchando, pero luchando de una forma totalmente terrenal, buscando enriquecerse. Su vida solo piensa en dinero, su trabajo es qué es lo que voy a tener y quiero tener más y quiero tener algo más. El hombre caído piensa en esto. Sin embargo, hermanos, además me gustaría añadir que el hombre caído, él piensa, porque como estamos hablando de lo malo, del cambio que ha habido en la mente del hombre, él solo piensa en él. Si él está bien, si él está ganando, está enriqueciendo, no importa los demás. El hombre caído solo piensa en él. Sin embargo, nosotros, los redimidos por aquella sangre de Cristo derramada en la cruz, pensamos distinto. ¿No es así? Pensamos distinto. De hecho, como estamos hablando de misiones, con mucho gusto nosotros traemos a la casa del Señor nuestros diezmos, nuestras ofrendas, ¿no? Porque nosotros entendemos, estamos agradecidos con lo que Dios ha hecho por nosotros. Estamos agradecidos y lo que nosotros tenemos, queremos compartir de alguna manera. No es que vamos a compartir todo, pero queremos compartir de alguna manera. No estamos pensando solamente en nosotros mismos. De hecho, el sábado que viene estaremos haciendo una fiesta de misiones aquí. ¿Para qué? Para recaudar un dinero y aparte de nuestras ofrendas también para enviar a misioneros, ¿no?, que están por ahí en el mundo. Nosotros, hermanos, tenemos las ideas claras para que la obra del Señor, aquel mandamiento del Señor Jesús, allá en Mateo capítulo 28, cuando Él dijo, id y predicar el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, eso es lo que nosotros también tenemos la idea, predicar el Evangelio a todas las naciones. Pero a veces tenemos la idea equivocada y pensamos que vamos a traer a la iglesia como que si estamos trayendo para Dios. Dios no necesita nuestro dinero. Él es el creador del universo. ¿Por qué va a necesitar esas pesetitas que tenemos? Él no necesita nuestro dinero. No nos equivoquemos, hermanos. Nosotros traemos para ayudar a aquellos que necesitan, para que sigan la obra del Señor más allá, ¿no?, de nuestras fronteras. Pero el hombre caído, como decir, los ricos, luego hablaré porque no estoy hablando mal porque el Señor no es que está en contra de la riqueza, pero el hombre caído, el rico en sí, él, hermanos, de hecho basta con ver en la televisión, cuando nosotros vemos que un país rico pone el ojo en un país pobre, ¿por qué será? ¿Verdaderamente él tiene en su corazón en ayudar a aquel país? ¿O será que es porque en aquel país hay algún mineral, hay algo que le interesa, entonces él pone el ojo allí, saca todo lo que puede y luego devuelve un poquito a aquel país? El objetivo es que él se haga más rico todavía, ¿no? Pero aquel país sigue siendo, es que nosotros vemos en la televisión, aquellos países pobres y miserables, que los ricos están ahí. Esa es la idea del hombre natural. Piensa en su día a día, hoy, ¿no? Cosa que para nosotros, antes quizás pensábamos así, pero hoy ya no pensamos de esta manera. Ahora que nosotros hemos sido lavados por la sangre de Jesucristo, nuestra forma de pensar es distinta.
Y ahora quiero pensar en mi prójimo, No quiero imaginar que alguno de mi prójimo esté pasando hambre mientras yo tengo para comer. No puedo pensar así, no puedo imaginar esto. Tengo que compartir entonces mi pan con mi hermano que necesita. Sin embargo, el hombre natural le da igual lo que tú tengas en tu desayuno, con tal de que yo tenga para mí y mis hijos. ¿Ves la diferencia del hombre caído y del hombre redimido? Pues bien, nosotros realmente estamos en el libro de Santiago, en el capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al versículo 6. Mirad lo que está hablando Santiago, hermanos, y lo más impresionante es que no está hablando al hombre caído, Vamos a dar cuenta de que Santiago está hablando a cristianos. Ahora bien, ¿hasta qué punto son cristianos? No lo sé. Pero Santiago está hablando a cristianos. Y miren lo que está hablando Santiago. Capítulo 5, del versículo 1 al 6, dice: vamos ahora, ricos. Encima le habla con intensidad. Vamos ahora, ricos, llorad y aullar por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos, y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Wow. Es que Santiago está hablando a creyentes, a los hermanos de la dispersión, aquellos que estaban fuera, que habían tenido que salir de su país por la persecución, pero quizás allá en su país, en el país que estaban, se habían ya olvidado y estaban actuando de una manera distinta. Hermanos, a veces nosotros vemos a esos cristianos, igual decimos, wow, pero ¿cómo son? ¿No? Pero quizás a veces nosotros nos portamos parecido. Igual nos portamos parecido, pero Dios es tan bueno que Él trae una palabra de exhortación. Quizás nosotros nos queremos desviar un poco de nuestro camino y el Señor trae la oveja otra vez y lo pone en su camino, exhortando, oye, vas por mal camino. Y eso es lo que está haciendo Santiago. Aquí habían personas que estaban acumulando riquezas para sí y les daba igual que estaba explotando a su propio hermano. En Gálatas 5:9 dice: un poco de levadura leuda toda la masa. Ese tipo de acción, ese tipo de actitud dentro de la iglesia provoca interés en otros. Por eso nosotros hemos sido llamados a ser santos, ¿no? Si yo veo a un hermano en la iglesia que le veo que está, bueno, está progresando, está, pues, oye, cambio de coche todos los años y siempre le veo con fotos en un yate por ahí, ¿no? Y yo digo, wow, yo también quiero eso para mí. Ojo, ¿cómo será que está consiguiendo esto? O sea, es un peligro incluso, ¿no? Porque eso nos llama la atención y nosotros, pues, queremos también, ¿o no? ¿Quién no quiere cambiar de coche todos los años? ¿Quién no quiere ir todo el tiempo de paseo en un yate por ahí, no? Eso, esta levadura leuda, contamina a las personas. Y ahí quizás en el pueblo, en los de la dispersión, quizás ni todos eran ricos en sí. Por eso he puesto ese versículo que leuda la masa. ¿Por qué? Porque quizás no, había ricos, pero quizás había gente no muy rica, pero que también ya se había contaminado y que ya sabía que para conseguir bienes tendría que explotar a otros.
Ese es el peligro de la levadura. Actuaban igual. La fe que demuestra Santiago es impresionante, porque él habla aquí en el primer versículo, es tan interesante porque él dice, a mí cuando estaba preparando la predicación, yo me imaginé Santiago, ¿sabes? Como un niño que está jugando y de pronto hay otros niños que le están ahí acosando y cuando menos espera llega su padre. Y ese niño dice, a ver ahora. Porque Santiago dice, fíjate, vamos ahora ricos. O sea, él estaba viendo lo que se estaba haciendo y Santiago es como que tenía seguro de que Cristo estaba presente. Él dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Santiago ya había visualizado la segunda venida de Cristo. Eso es lo que os va a tocar cuando Cristo venga. Llorar por la miseria. La seguridad que transmite Santiago de que ahora el rico llevará sus ventajas, por supuesto, porque es lo que estamos hablando. Nosotros estamos viendo que su vida va bien, pero que llegará el momento en que esa buena vida se va a transformar en lloro, ¿no? Por ver las miserias que le van a caer. Así que a los ojos de Dios, nada, hermanos, pasa desapercibido. No pensemos que aquel va bien, mira, aunque sea a través de trampas, está mintiendo, y mira cómo va, y yo, pues mira, tengo una vida remediada, no te desanimes por esto, no te desanimes, porque cuando venga el Señor, eso todo va a estar en la balanza. Y toda su fortuna delante de Dios es como paja. Esas personas que hoy nosotros vemos que son multimillonarios, eso para Dios es paja. Que echada en el fuego, se quema así, enseguida es paja, no tiene valor para Dios. Ese tipo de persona que enriquece a través de la miseria del otro. La epístola de Santiago está dirigida a creyentes, hermanos. Es duro, ¿verdad? Porque a veces nosotros queremos hablar de los no creyentes como que nosotros somos los mejores, ¿no? Pero estamos viendo que este capítulo está dirigido a creyentes, no solo el capítulo, sino toda la epístola, a creyentes. Lo que nosotros sabemos, hermanos, es que todos aquellos que sus almas fueron lavadas por la sangre de Jesucristo, sus mentes son cambiadas. Y todos nosotros sabemos. La gente puede dudar de nosotros, de la palabra, o dudar de Dios, pero nosotros sabemos que cómo éramos nosotros antes de Cristo y cómo somos ahora, después de que hemos conocido a Cristo. Solamente nosotros sabemos cómo pensábamos y cómo pensamos ahora. ¿No es así? Solamente nosotros sabemos la transformación que hubo en nuestras mentes cuando el Señor nos lavó por medio de su sangre. Yo no sé, ese es un dato que quería traer a la iglesia. No sé hasta qué punto vosotros sabéis sobre lo que es de verdad la iglesia universal de Dios. Cuando hablo universal, porque quiero decir la iglesia de Llodio, la de Basauri, la de México, la de Perú, la de Estados Unidos, la de Brasil, la iglesia del Señor que está desparramada por todo el mundo. Esta iglesia, hermanos, lucha, se esfuerza para cumplir el mandamiento del Señor, de ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Y no sé hasta qué punto vosotros sabéis, pero es muy difícil, mira, para que un misionero esté en su punto de misión, allá en Asia o allá en Brasil o donde sea, es muy difícil, es muy costoso. Mónica y yo estuvimos enseñando en un seminario en Brasil, un seminario de las Asambleas de Dios que preparaba misioneros para enviar. Y con aquello, incluso hubo un matrimonio muy amigo nuestros que se fueron a Venezuela. Y no queréis saber lo difícil que es
el entrenamiento de ellos, el gasto que tenía esta iglesia. La verdad que era una iglesia grande, pero un corazón. Enviaba misioneros para Perú, para Uruguay, para Paraguay, para Colombia. Ellos enviaban misioneros por todos lados. De hecho, vinieron a España y querían enviar misioneros a España. Pero fíjate, eso es un dato que voy a decir que ellos hablaron con nosotros. Dicen, mira, nunca habíamos visto un país tan duro cuando llegaron allá en Brasil. Llegaron asustadísimos. Hicieron reuniones aquí con unos pastores de aquí y llegaron muy asustados. Porque, claro, oían hablar de cómo es Europa, pero no habían estado aquí en Europa. Lo duro que era aquí ser cristiano, lo duro que era aquí evangelizar, ¿no? Hay un trabajo muy duro, muy difícil y muy costoso, hermanos. Y nosotros Mónica y yo hemos participado de esto. Y ¿sabes qué? El dato es que las iglesias universal de todo el mundo, lo que se recauda, hermanos, es muy poco. A pesar de que nosotros vemos, sobre todo las iglesias norteamericanas, son las que más recaudan, las que más tienen. Ahora ya se está cambiando la cosa, pero era antes la que más recaudaba, la gente más ofrendaba con gusto, daba sus diezmos, llevaba sus ofrendas para que otros misioneros pudieran ser mantenidos allá en Asia, en África, en Sudamérica. Y en realidad damos muy poco para la obra del Señor. Pero aún así Dios hace milagros, porque la obra del Señor está siendo predicada por todo el mundo. Hay sitios que todavía no ha llegado, países muy difíciles, que hay misioneros, pero está. La obra del Señor está siendo, el Evangelio del Señor está siendo predicado también. Yo digo esto simplemente, hermano, para que sepamos que ese dinero que a veces nosotros traemos a la iglesia no es para el disfrute. Nosotros lo que traemos es porque tenemos esa seguridad de que nosotros hemos sido salvos, nosotros hemos sido limpiados por la sangre de Jesús. Y que hay personas allá que necesitan conocer del Señor, como hemos escuchado en la escuela dominical. ¿Por qué? Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y por el oír ¿qué? La palabra de Dios. ¿Y cómo va a oír si no hay quien predique? Entonces nuestra visión es esta, y nuestro sacrificio financiero, no vengamos aquí a traer nuestros diezmos pensando que estamos ayudando a Dios, que con nuestros diezmos y ofrenda tenemos un punto más delante de Dios. Hermanos, sabemos que la salvación no es por obras, es por gracia, es por aquella sangre derramada allá en la cruz. Amén. Nosotros juntos, como una gran familia, podemos y debemos mantener misioneros allá, por todos lados. Debemos. Es que si nosotros de verdad pudiésemos ir allá para ver, ¿no? Ir en el terreno de misiones y ver cómo es la obra allá, yo creo que nuestra mentalidad cambiaría. Santiago habló con tanta convicción a los hermanos de la dispersión, del dolor, del sufrimiento que aquellos retienen para sí las bendiciones que le ha dado Dios. O sea que de lo que les va a pasar por retener las bendiciones que Dios les ha dado. Hermanos, cuando nosotros tenemos la mente cambiada, la mente de Cristo, ya lo que nosotros tenemos es también para ayudar al prójimo, no solamente para nosotros mismos. Ninguno de nosotros estamos libres del error de estos hermanos del cual Santiago está hablando. Ninguno de nosotros aquí estamos libres de este error. En cualquier momento, de alguna manera, cualquier uno de nosotros podemos caer en este error de querer llevar ventaja encima de un hermano que necesita. ¿Sabes? La inversión de valores nos hace equivocarnos. Si en nuestra mente visualizásemos una buena casa, un buen coche, una buena vida, un buen plan de jubilación para nuestra vejez, cosa que por supuesto no está mal,
que debemos de pensar en nuestro bienestar también. Eso no está mal, no es contra la voluntad de Dios que nosotros tengamos una buena vida. Lo que pasa es que, ¿cómo es? ¿Qué es lo que hacemos para llegar a esto? ¿No? Defraudamos a la hacienda, ¿no? Cuando vamos a hacer nuestra declaración de renta, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Explotamos a un hermano, ¿no? He conocido a personas cristianas, entre comillas, que cuando llega una persona de su propio país, incluso le cobra el empadronamiento totalmente legal. Si la hora de trabajo es 10, le paga 3. Es que, hermanos, sin palabras. Cosa que no está mal. No está mal pensar que nosotros tengamos que tener una buena condición. Dios nos bendice, pero ¿de qué forma la conseguimos? ¿No? Dios no quiere, hermanos, que a ningún hijo suyo le falte el pan. Dios no quiere esto para nosotros, pero tampoco quiere que nosotros seamos como estos hermanos de la dispersión. Y tampoco Dios dice que o no quiere que seamos exitosos. Es todo lo contrario, que seamos exitosos, pero todo según la voluntad de Dios. Lo que está hablando Santiago es que hay personas que acumulan tanto dinero y trabajan por tanto tiempo que al final, ¿sabes qué? No disfrutan de su vida. Están pensando en el futuro y no disfrutan de su vida. Esta vida es pasajera, ¿eh? Nosotros no vamos a durar aquí toda la vida. Tenemos que trabajar, pero tenemos que disfrutar. Hay personas que dicen, wow, cuando yo me jubile, voy a coger mi esposa y voy a salir por ahí de paseo. Pudiendo salir ahora también, ¿sabes? Puedes salir ahora, porque quizás no llegas a la jubilación, o quizás llega a la jubilación con una cachava, con un taca-taca, y no puedes ir ya de viaje. Acumuló tanto para andar en su pueblo. Vuelta a la plaza. Estaré dando vuelta a la plaza. Dice Santiago que la riqueza de esas personas están llenas de moho, están oxidadas, es decir, trabajó, guardó, pero no disfrutó y desperdició su vida. Y quería leer unos versículos que están en Lucas, capítulo 12, a partir del versículo 16, que dice así: también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Aquí estamos hablando de esta ganancia que no hay fin. Y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Santiago hace una denuncia muy fuerte a estos hermanos, porque no solo ellos acumulaban para sí, sino que para tener más se aprovechaba de los hermanos más pobres. En realidad, sus riquezas estaban manchadas de injusticia. Mientras acumulaban sus riquezas, sus trabajadores no cobraban su sueldo. Mientras tenía mucho, y hermanos, yo no sé si vosotros habéis visto esto, porque la mayoría son jóvenes, pero yo, cuando fui a vivir en el norte de Brasil en 1985, que fue cuando yo me casé con aquella señora, que hace 40 años,
Yo he visto esto en aquella época. Yo he visto a personas que trabajaban y os voy a decir que quizás no me vais a creer, pero había gente que incluso se descubrió que había gente que incluso estaban retenidos en las haciendas grandes con matones y la gente, familias enteras trabajando, pero así 30 días y cuando terminaba les cogían y les echaban con la amenaza de que di algo y enriquecían y los demás se hacían más pobres todavía. ¿Sabes? Gente que acumula riquezas y sus trabajadores no cobraban. Y Santiago está hablando de cristianos. Y la verdad es que él es tan enfático, ¿no?, aquí, que él dice, mira, estos llorarán delante del Señor. Ahora parece ser que para ellos todo está bien. Mi vida, mira cómo estoy. Pero llorarán. En aquel día llorarán por su mala conducta. Y eso es una alerta para nosotros. Aquellos cristianos estaban viviendo una vida desde el punto de vista terrenal perfecta. Porque para el mundo, el hombre caído, lo que vale es la marca de la ropa que llevas, el coche, donde comes, cómo vives. Sin embargo, para Dios todo eso es paja. Es paja. Y aquellos cristianos estaban viviendo esta buena vida. Hacían lo que les apetecía. Hacían lo que les daba la gana. Con tal de salir con la suya, ¿no? Y dice el texto que eran personas disolutas, es decir, personas depravadas. Y estamos hablando de cristianos. Voy a repetir para que sepamos y que ninguno de nosotros estamos libres de esto. El apartar de la palabra del Señor, eso es lo que provoca. Y cuando escuchamos sobre la palabra depravada, ¿qué es lo que suele venir realmente en nuestras mentes? Lo primero que se nos viene a la mente es algo sexual, uno depravado. Y en general es lo que suele venir a nuestra mente. Pero mira, también puede significar que una persona depravada es una persona que sabe lo que tiene que hacer, pero no lo hace. Wow. Una persona que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace es un depravado. ¿Cómo puede ser que aquellos hermanos ricos, cristianos, no sabían que al final de la jornada de trabajo de sus hermanos cristianos les tenían que pagar? ¿No sabían? ¿O sabían, pero no lo hacían? Para el trabajador, hermanos, y nosotros sabemos esto, después de nuestro trabajo, porque antes se pagaba al final de la jornada de trabajo, ¿no? Con aquello se pagaba, trabajabas el día, al final del día se cobraba, ¿no? Hoy no. Hoy trabajamos un mes y cobramos allá para el día 5, el día 10, el 15, ¿no? Y no hay, aún así, no hay cosa más feliz para un trabajador es que después de haber trabajado, cobrar su nómina, ¿no es así? Aquele é o dia mais feliz, não? Quando corremos e miramos no banco, he cobrado mi nómina. Aunque muchas veces no llega para el fin de mes, pero bueno, estamos contentos porque en estos días tenemos, ¿no? Entonces, miramos y oye, porque el obrero es digno de su salario, ¿no? Cuando trabajamos queremos cobrar, ¿no? Es bueno. El hombre trabaja no por amor al trabajo. El hombre en realidad trabaja por el pecado. ¿No es así? Es por el pecado que nosotros trabajamos, no es por amor. Y también es para nuestro mantenimiento, porque dice en Génesis 3:19, dice, con el sudor de tu rostro comerás
el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Y por qué? Por el pecado. Es por el pecado que ahora el hombre tiene que trabajar para comer. Antes no. Antes no. No sé si sabéis, quizás algunos aquí seguro que saben, ¿no? Lo de la matanza, ¿no? Hoy día ya no, básicamente no pasa eso, salvo algunos caseríos aquí en País Vasco, por toda España todavía hay sitios que todavía sigue esa tradición de la matanza. La matanza es cuando las familias crean un animal, o cerdos, o lo que sea, ¿no? Y llega el día de la matanza, que es cuando tienen que matar el animal, cuando aquello no había neveras. Entonces, se mataban los animales y en aquel día era día de fiesta, porque allí se hacía chorizo, longaniza, el jamón, se hacía de todo. El tocino, el bacon, ¿no? Allí se hacía de todo. Y se cocinaba, está bien dicho, se cocinaba, ¿no? Y se conservaba con la misma manteca del cerdo, se ponía en latas y allí tenía carne para todo el año. La carne ya estaba hecha y no perdía, porque no había nevera. Entonces la forma de conservar la carne era así. Era día de fiesta, para resumir. Era un día de fiesta. Y por supuesto que en ese día había una buena barbacoa, ¿no? Porque ya que hemos matado, pues un poco de leña aquí y una carnita asada, ¿no? Esa era la costumbre. Pues Santiago habla de estos supuestos cristianos que vivían, según el versículo que hemos leído, como si todos los días fuesen días de matanza. ¿Saben lo que es eso, hermano? Porque no sé cuánto tardará un cerdo para que le matemos, no sé, para que esté gordo al punto de matarlo, ¿no? No sé cuánto durará. Pero en ese día, si duran, por ejemplo, un año, vale, pues dentro de un año había fiesta. Pero esos versículos que estamos leyendo, dice que aquellos cristianos vivían como si todos los días fuese matanza. ¿A costa de qué? Del trabajo de los demás. Es como que si todos los días estamos de barbacoa. Lo que pasaba es que mientras ellos disfrutaban, sus hermanos trabajaban y muchas veces sin cobrar. Son el tipo de personas que usan su poder, su estatus, su condición o su influencia para aprovecharse de otros que por su situación encima no les ofrece resistencia. Y de eso nosotros sabemos, de que cuando tú estás trabajando para una persona, necesita tanto ese trabajo que muchas veces te está explotando y tú estás diciendo, gracias, gracias, porque necesitas ese trabajo. Pero en realidad está siendo explotado. Pero explotado por un hermano cristiano. Santiago dice que esas personas que hacen lo que hacen está mal delante de Dios. Pero ¿sabes qué? No se retracta. No es capaz de reconocer su error y pedir perdón y enderezar su camino delante de Dios. Esas personas, hermanos, no nos equivoquemos, esperan una gran miseria. La advertencia que hace Santiago es muy seria. Debemos de mirarnos nosotros mismos y analizarnos si nosotros no estamos cayendo en este error, o mejor dicho, en este pecado. Debemos de observar y quizás podemos traer también para cosas pequeñas, no solo para cosas grandes, cositas pequeñas que quizás dejamos de hacer porque decimos, no, yo no voy a hacer porque aquel seguro que lo va a hacer, aprovechando, ¿no? Hermanos, nosotros que somos escogidos por Dios, no podemos huir de las enseñanzas del Señor. Quizás esa predicación es un poco así rara, pero es lo que está diciendo la palabra de Dios.
Y el Señor hace eso ¿para qué? Para que nos organicemos, para que no bajemos la guardia, para que no caemos en este error que cayeron ellos. Aquellos hermanos estaban lejos de sus ciudades y estaban viviendo la vida según como les, voy a decir una palabra, no me va a salir, una vida depravada. Una vida como que si Dios no estuviese ahí, hermanos, mira, yo ya pude hablar con personas. Yo ya conté eso aquí, pero vuelvo a decir, personas, voy a hablar de Brasil, que es mi tierra. No voy a hablar de Perú, ni de Colombia, ni de Ecuador, no, de Brasil, que es mi tierra. Conocí a brasileños que yo les he preguntado, veo un vocabulario bonito, digo, ¿será cristiano? No, digo, tú eres cristiano allá en Brasil, ¿sabes lo que me dicen? Allá yo ia en la iglesia. ¿Eso qué significa? Yo te he preguntado si eres cristiano. Allá yo iba en la iglesia. Vergüenza, porque su vida aquí no da testimonio de que es cristiano. ¿Entiendes lo que quiero decir? Ha creído que porque ha cogido un vuelo, Dios se quedó allá y él llegó aquí. Y Dios no está aquí. Allá yo era cristiano. Pero aquí, hermanos, Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Está en todas partes y sabe lo que nosotros pensamos. Son personas que piensan que aquí pueden vivir como les da la gana. Cuando yo llegué aquí hace 21 años atrás, Mónica y yo, cuando andábamos porque por lo menos allá por donde vivimos, allá no existía casi ni extranjero y brasileño menos. Y a veces íbamos andando por la calle y por Bilbao, y cuando veíamos unos cuantos brasileños, nosotros teníamos que cambiar de acera de la vergüenza que nos daba. Digo, ¿qué es eso? ¿Carnaval? O sea, porque tú te vas de tu país a otro sitio y allá servías a Dios. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Estos hermanos supuestamente han salido huido por causa de Cristo. Ahora están en otro país. ¿Y qué es lo que está pasando ahí ahora? O sea, Dios no está ahí, no te está viendo. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios omnipresente. No nos olvidemos de esto. Él nos exhorta. ¿Sabes por qué? Porque nos ama. Porque el padre que no ama, no exhorta. Le da igual lo que pasa con su hijo. Se encargará el Estado de él. El gobierno se encargará de él. Pero el padre que ama a su hijo, lo corrige. Y Dios nos corrige por esto. Porque Él nos ama. Dios no quiere que ninguno de nosotros perdamos, ¿está bien dicho? Perdamos el blanco, la cruz de Cristo. Él no quiere que no nos equivoquemos de camino. Pase lo que pase, miremos a la cruz. Nosotros, hermanos, tenemos que tener esta conciencia de que nosotros fuimos limpiados por la sangre de Cristo. Aquella sangre que fue derramada ya en aquella cruz fue para limpiar nuestros pecados. Fue para darnos vida, para salvarnos. Así que debemos de andar también limpios, lo más puro posible delante de Dios. Da igual, tú puedes ir al lugar más recóndito del mundo, que allá va a estar Dios. Tú nunca vas a estar solo. Una vez que has pasado por la cruz de Cristo, nunca más vas a estar solo. Amén. Quizás tú bajas un poco la guardia, ¿no? Quizás cae en algunos errores porque es del ser humano. Pero nosotros no somos el hombre caído. Hemos sido regenerados por Cristo. Él no desiste de ti. Él no desiste de mí. El Señor no nos rechaza. Él nos ama. Él nos cuida. Él sabe literalmente las faltas que tú tienes.
si nosotros verdaderamente no nos apartamos, porque lo que ha pasado aquí con esos hermanos, y seguramente es que se han apartado de la palabra de Dios. No nos apartemos de la palabra de Dios, hermanos. Agarremos, andemos con la palabra de Dios. Amén. Porque el Señor no nos abandona, Él no nos deja. No seamos creyentes, cristianos de este modelo. Este modelo puede existir incluso aquí en el medio nuestro, pero el Señor te está diciendo, no vayas por ahí, porque vas a sufrir miseria, es lo que dice la palabra. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos en este caminar, Señor, que es difícil a veces, Señor. Pero sabemos que contigo somos más que vencedores, Señor. Eres tú, Señor, nuestro dador de vida, Señor. Y somos agradecidos por eso. Que podamos masticar tu palabra, Señor. Que lo que hemos oído en esta mañana también podemos recordar, y pasado mañana, y miércoles, y todos los días, Señor. Que no nos apartemos de tu palabra, que no nos apartemos de tu consejo, Señor, porque tú tienes lo mejor para nosotros. Gracias por este amor tan grande que tú tienes por nosotros, a Dios, que siendo como nosotros somos tercos, Señor, tú nos corriges. Gracias por esta corrección. En el nombre de Jesús te entrego ese momento. Amén, Señor. Amén.